Y bueno, sobre la prueba de Tukey, aquí lo voy a correr otra vez, el script. Habíamos trabajado con la base de área basal para realizar la ANOVA. Pues nada más voy a volver a cargar todo. Names, o sea, el resumen, y esto era lo que obteníamos, lo que está marcado acá abajo de la ANOVA. Aquí vemos todos estos datos, el valor de F, el valor de P, los cuadrados medios, la suma de cuadrados y los grados de libertad. Y bueno, ya esto es lo que observábamos en el resultado de la ANOVA. Veíamos que había diferencias estadísticas significativas entre los grupos. No sé si se acuerdan, pero esta base tenía datos de área basal en de los árboles de 3 ríos, ¿no? De los árboles que se encuentran en el río de orden 3, de Alnosa Cominata, de orden de río 3, si se acuerdan. Luego la otra población, árboles que se encuentran a las orillas del ríos de orden 4. Y finalmente árboles de Alnosa Cominata que se encuentran a la orilla de ríos de orden 5. Entonces lo que queríamos evaluar era si había diferencias en el área basal de árboles que se ubicaban en estos 3 órdenes de río. El orden de río 3, como ya se los habíamos mencionado en la clase pasada, pues suelen ser ríos más pequeños, con menor caudal, o sea que llevan menos agua a menor velocidad, y conforme va aumentando el orden del río, pues va aumentando la cantidad de agua, el tamaño del río, la velocidad de la corriente. Entonces queríamos comparar las 3 poblaciones de los árboles que se ubicaban en estos órdenes de río, y observamos en la prueba de ANOVA que sí había diferencias en las medias poblacionales de el área basal. Entonces, lo que procedía a continuación era determinar entre cuáles de estas poblaciones, las poblaciones del orden de río 3, las poblaciones del orden de río 4 y las poblaciones del orden de río 5, se encontraban estas diferencias, porque lo que nos arroja el ANOVA es que hay diferencias, pero no sabemos entre qué poblaciones. Entre la población del río 3 y 4 o entre la población del río 3 y 5. Y bueno, entonces lo que hacíamos era aplicar la prueba de Tukey. Y esto es lo que nos arrojaba esta prueba. Entonces la duda era en qué querían decir estos valores. Entonces, permítanme aquí ocupar la prueba de Tukey. Se calcula con el estadístico Q, que es igual a la diferencia en las medias entre poblaciones. Digamos que esta es la media de la población. Ay, aquí me equivoqué. De la población A menos la media de la población B. En nuestro caso, por ejemplo, este correspondería a la media de la población del río 3, por ejemplo, del orden del río 3. Y a esta, a la media de la población, con ustedes, del orden del río 4. Entre SE y SE era igual a, déjenme ver, aquí lo tenía apuntado, la raíz cuadrada de este valor que lo obtenemos de la ANOVA entre n, que es el número de datos que tenemos en la población A y en la población B. En nuestro caso, por ejemplo, ¿cuántos árboles contamos en la población A y en la población B? Esto de momento, pues bueno, no le pongamos atención. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que con la prueba de Tukey, al final lo que estamos haciendo es evaluar también las diferencias entre medias poblacionales. Entonces, esta diferencia que tenemos, estos valores de diferencia que tenemos acá, son estos valores.
de este coeficiente. Entonces, si hubiéramos obtenido, bueno, si tuviéramos la media de la población 4 menos la media de la población 5, sería este valor. E igual para comparar las medias poblacionales entre las poblaciones del río 3 y las poblaciones del orden del río 5, e igual para esta última de 3 y 4. Y estos intervalos de confianza son los intervalos de confianza al 95% para determinar, que nos ayudan a determinar si esta diferencia es diferente de 0 o no. Entonces, por ejemplo, aquí nos calcula que hay un intervalo, esta diferencia que es de 529, digamos que la tenemos aquí, este valor, tiene un intervalo de confianza que va de 0, de menos 28 hasta 1072. Ahí, bueno, imagínense que esta es una escala correcta, ¿no? Aquí lo estoy ilustrando nada más. Entonces va de menos 28 a 1072. Entonces, dado que estamos obteniendo un intervalo de confianza, es decir, todos los posibles resultados que podemos obtener considerando esta diferencia, y vemos que este intervalo incluye el valor de 0, concluimos que no hay diferencias estadísticas significativas en esta resta, que es el promedio de los valores de A menos el promedio de los valores de B. Y por el contrario, podemos ver que entre la población, esta diferencia en las medias de la población 3 y 5 tiene un valor de 2144, no, 2114, perdón, y sus intervalos van desde 1460 hasta 2796. Sí, entonces eso dice, ¿no? El valor más bajo y el valor más alto. Lower y up, ¿no? Lower, ajá. Lower. ¿Pero por qué aquí dice menos 28? Porque, bueno, calculando los posibles resultados de esta diferencia con, bueno, esta fórmula, que no les tengo, esa no la tengo ni preparada aquí. Permítame tantito. Con esta fórmula se calculan estos intervalos de confianza. Ah, ya, ese es el valor del intervalo de confianza, no es el valor del real. Intervalo de confianza de esta diferencia que nosotros estamos obteniendo. Sí, no es el valor real, pues. No es el valor real. Sí, nomás para que quede claro. La diferencia, de la diferencia es 529. Y bueno, calculando los intervalos de confianza, obtenemos este resultado. La diferencia entre 4 y 5 tiene esos intervalos de confianza y podemos observar que esto concuerda con el valor de P, que en realidad lo que nos quiere decir este valor de P, que es superior a 0.5, es que no hay diferencias en esta resta de promedios. El promedio del área basal de la población A menos el promedio de la área basal de la población B. Y al contrario, la diferencia en los promedios poblacionales entre 3 y 5, la población 3 y la 5, que es de 2114, observamos que sí hay diferencias estadísticas significativas y por lo tanto vemos también que los intervalos de confianza no incluyen el valor de 0. Entonces, estos intervalos tienen que ver con justo estos valores de la diferencia. Son calculados a partir de esta fórmula que se muestra acá. O un indicador o otro indicador más para determinar si esta diferencia que nosotros estamos calculando en las medias poblacionales incluye el valor de 0 o no. Si no incluye el valor de 0, quiere decir que la diferencia es estadística significativa. Si los intervalos de probabilidad al 95% incluyen el 0,
quiere decir que esta diferencia en las medias no es estadísticamente significativa. Esto considerando, pues bueno, una alfa de 0.05. Entonces, estos valores tienen que ver con esto que les acabo de explicar. Y creo que con la función plot, ok, no permito, sí, no. 1, aquí. Aquí están. Estos gráficos que, bueno, estos intervalos de confianza que yo les dibujé, obtener con la función plot de uni. Aquí tenemos el valor de la diferencia para la diferencia entre la población 4 y 5, que es 521. Los intervalos de confianza también nos los esquematiza. Aquí va de menos 28 a 1072 y luego viene la diferencia entre la población 3 y 5, el promedio, el valor promedio, más bien el valor de esa diferencia es de 2114, que es y nos dibuja los intervalos de confianza y finalmente entre la 3 y 4 con un valor entre la diferencia de las medias de 1592 y sus intervalos de confianza. Y así lo tenía. Este es como lo teníamos trabajado hasta la clase pasada. Entonces, para que pueda funcionar la función plot, tenemos que asignar estos resultados que obtuvimos con la función Tukey a un objeto, que es este comando que tengo acá abajo, que le dije al objeto uni1, asígnale los resultados de la prueba de Tukey de esta prueba de ANOVA. Y entonces ya gráficame todo lo que los resultados de la prueba de Tukey con plot y le digo que del objeto uni1, que es donde yo le puse al objeto que le asigné los resultados de la prueba de Tukey. Entonces, al aplicar esta función, acuérdense, control enter, en plots, aquí en el panel inferior derecho, les debe de aparecer este gráfico. Pero bueno, esta es igual otra forma de expresar lo que nos está queriendo decir la prueba de Tukey. Van a tener que reportar, va a ser la diferencia, este valor de diferencia y el valor de P. Esto, pues bueno, yo no he visto que lo publiquen los gráficos. Pero bueno, ya les da una idea de cómo van los intervalos de confianza, cuáles son las diferencias entre las medias poblacionales y bueno, en algún momento, como para que ustedes analicen los datos, puede ser útil. Les mencionaba las clases pasadas que les iba a mostrar tanto las pruebas que puedes realizar cuando ustedes tienen datos que tienen una distribución normal, como las pruebas, sus alternativas no paramétricas, que son todas aquellas que pueden aplicar ustedes cuando sus datos no tienen una distribución normal. En el caso de la ANOVA, la alternativa no paramétrica, les voy a poner ANOVA alternativa no paramétrica. Va a ser la prueba de Kruskal-Wallis. Con esta prueba, ustedes también van a comparar medias poblacionales. Bueno, en este caso van a ser rangos de distintas poblaciones. Aquí no estamos comparando medias, vamos a comparar rangos entre distintas poblaciones. Pero bueno, es la alternativa a la ANOVA. No me voy a dedicar a explicar cuáles son estas comparaciones entre rangos. Pero bueno, la función es, o bueno, ¿alguno de ustedes quisiera que hiciera eso? Yo espero que no. Kruskal.test. Nadie se manifiesta.
Entonces vamos a utilizar la función CruzCalTest. Y aquí, igual que en la ANOVA, se acordarán que dentro de los argumentos que le dijimos a la función A o B, que es para realizar la ANOVA, es la variable que nosotros queremos evaluar y luego ay Dios, aquí ya me equivoqué, este símbolo para decirle a R que nosotros queremos que determine las diferencias dependiendo de los grupos que se generen o que están marcados en orden del río, que son los que tenemos acá. Orden del río va a ser nuestra variable agrupadora, que es donde viene la información de cuáles individuos estaban en el río de orden 3, cuáles individuos en el orden del río 4 y cuáles individuos en el orden del río 5. Entonces vamos a decirle que área basal depende de la variable agrupadora de orden del río. Entonces aquí nos voy a copiar y pegar. Y control Enter. Entonces aquí obtenemos el valor de la prueba, que es una G cuadrada, los grados de libertad y el valor de P. Nuevamente observamos que, pues bueno, hay diferencias de estadísticas significativas. Y en este caso, si queremos ver cuáles son las poblaciones entre las que hay diferencia, que como ya les había mencionado, la prueba de Kruskal o la prueba de ANOVA solo les va a decir que hay diferencias entre los grupos, pero no va a decirles entre qué grupos. La alternativa de la prueba de Tukey, que va a ser una prueba post-hoc, no paramétrica. Otra vez, estas solamente se usan o las usan cuando ustedes tienen dentro de sus datos distribuciones no normales. Va a ser la prueba de comparación pareada con ajuste de Holm. Y para esto vamos a ocupar la función de pairwise-wilcox.test. ¿Sí van más o menos por aquí? ¿Todos me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, espero que sí, todos vayan aquí. Aquí los argumentos que nos va a pedir van a ser X y Y. X en nuestro caso va a ser la variable que nosotros queremos comparar, que es el área basal. Nos va a pedir el argumento Y, que es la variable agrupadora, que ya habíamos visto es orden del río. Y el método de ajuste de la prueba, que es de Holm. Entonces, creo que es adjust. Así ya está. Adjust.met. Y entre paréntesis, Holm. Y le decimos que está en data igual a base 2. Listo. Creo que sí. Ay, el argumento G. Ay, perdón, aquí me equivoqué. No es Y, es G. Orden río. Debe funcionar. Ok, pues parece que no está funcionando.
Entonces, déjenme separar las variables y ver si así. No es el espacio ese después, ¿no? ¿Verdad? De la coma, no. No. No debería. Base 2, del río. Pues, y así. Bueno, de una vez también voy a separar la otra. A ver. Base 2. Sí, es que dice que no encuentra orden río. Base 2. Basal. Y entonces lo voy a cambiar por orden. G lo voy a cambiar por el objeto orden. Y una vez que ya lo tengo separado, X por área basal. Y pues le voy a quitar en base 2. Bueno, así sí queda. Parece que necesita objetos para trabajar más que... Necesita un objeto con los valores de X y el valor de G. Entonces, ahí sí lo vamos a tener que hacer manual. Vamos a separar. Ya les había mencionado cómo crear objetos a partir de un data frame o de una tabla, que es buscar el nombre del mueble, luego con el signo de pesos, le pedimos que abra el cajón que se llama orden del río y que estos valores de orden del río los asigne a un objeto, que en mi caso yo le puse como nombre al objeto orden. Y para la variable área basal, pues lo mismo, el nombre del objeto, donde está la información, cajón de área basal, y que eso lo asigne a un objeto. Yo le puse al objeto, al nombre del objeto, área B. Y entonces sustituí lo que yo quería que considerara en la función como argumentos. X va a ser área B, que es la información del área basal. G va a ser nuestra variable que nos va a generar los grupos, que en mi caso yo le puse el nombre de orden. Y bueno, todo lo demás lo dejamos como estaba. Nada más le quitamos esto de los datos que tenía aquí, que era data igual a datos. Pero pues como ya tengo los objetos creados, pues ya no lo va a necesitar. No va a necesitar este argumento. Control Enter y les debió de haber quedado estos resultados. Sí, me quedaron. ¿Sí? Ok. Y bueno, aquí ya igual, bueno, no igual. A diferencia de la prueba de Tukey, en el que veíamos las diferencias en las medias y luego los intervalos al 95%, como ya les mencionaba, esta alternativa a la prueba de ANOVA no compara las medias poblacionales. Entonces, la prueba post-hoc pues no tiene que ver con las medias poblacionales, sino más bien con las diferencias en los rangos. Entonces, ya aquí no nos va a arrojar diferencias en la prueba post-hoc, que es la de Holm. No nos va a arrojar las diferencias de las medias ni los intervalos de confianza, solo nos va a arrojar diferencias en los rangos, las P, los valores de P, al comparar las poblaciones. Entonces vemos que entre la población 5 y 4, pues la P es mayor a 0.05, entonces no hay diferencias. Entre la 5 y la 3, la P es menor a 0.05, entonces sí hay diferencias. Y con respecto a la población 3 y 4, la P es otra vez menor a 0.05 y bueno, sí hay diferencias. Entonces, estadísticas significativas entre poblaciones. Entonces, vemos que los resultados son similares a lo que obteníamos con sus alternativas paramétricas, que son la ANOVA y la prueba de Tukey. Pero bueno, lo correcto es que ustedes cuando tengan valores que tengan una distribución normal, utilicen la prueba de Tukey y ANOVA, y cuando sus valores no tengan una distribución normal, utilicen la alternativa no paramétrica, que es la prueba de Kruskal-Wallis, y como prueba post-hoc para ver si hay diferencias estadísticas significativas entre los grupos,
la prueba de comparaciones paralelas con el ajuste de Colm, que es esta última. Pues entonces, esto sería las pruebas de ANOVA, bueno, para comparar medias poblacionales, la prueba de T, cuando tengamos cuando querramos comparar medias poblacionales de dos muestras o de dos poblaciones, y la ANOVA cuando queramos comparar medias poblacionales o poblaciones que tengan más de dos muestras. Ya veíamos que, pues bueno, no hay un límite superior teórico, pero pues bueno, en general, pues yo no he visto más de siete grupos que se comparen. Lo siguiente que vamos a ver va a ser un grupo de análisis que ustedes pueden ocupar cuando quieren determinar si hay una relación entre las variables que ustedes vayan a estar ocupando. Y este grupo de análisis son los análisis de correlación y voy a borrar todo esto. Son los análisis de correlación y los modelos lineales o regresiones lineales, también se les conocen, son lo mismo. Los modelos lineales y las regresiones lineales y otros son las correlaciones. Se los apunto por acá. Entonces lo que vamos a ver ahorita son correlaciones y modelos lineales. O ¿Me puedes regresiones poner lineales. la pantallita esta en blanco para que no se vea lo de abajo? Sí. Hoy cada vez escribes peor. Aquí está. Entonces, igual vamos a ver para correlaciones, la alternativa paramétrica y no paramétrica para los modelos lineales también. Cuando tengan ustedes datos con distribución normal y con otro tipo de distribución. Igual, no sé, yo creo que ustedes ya lo tienen presente, pero se los pongo aquí. Las correlaciones nos funcionan cuando queremos determinar asociaciones entre las variables. Es decir, aquí no vamos a tener una variable dependiente y otra independiente. Bueno, una variable que determine la otra. Más bien, sí, es eso, más bien. Que no haya una variable que determine a la otra. Entonces, solo vamos a ver asociación entre dos variables que podemos considerar independientes. Y en cambio, los modelos lineales lo que nos va a decir o nos va a evaluar va a ser la magnitud de cambio de una variable con respecto a otra. Aquí se va a ver una variable dependiente de una variable independiente. Bueno, una o varias, eso lo vamos a ver ahorita. En el caso de los modelos lineales o regresiones lineales, puede ser una o más variables las que determinen otra variable. En ninguno de los dos casos podríamos hablar de causalidad per se, aunque, pues bueno, los modelos lineales nos hablan, como lo vamos a ver ahorita, de la magnitud de cambio. ¿Cuánto, en qué medida una variable pasando a la otra? Empezamos entonces con la correlación. Para la correlación, la función es cor. Primero, vamos a cargar la base de datos. ¿Ustedes tienen ejercicio clase? ¿Todos ya tienen ejercicio clase? Creo que esta ya la habíamos ocupado, no me acuerdo. También se las mandé. Sí, sí está. ¿Sí? Ok, vamos a cargar la base de datos nada más.
Que sea el objeto, pues base 3. Voy a copiar el comando. Y nada más le voy a cambiar el nombre. Aquí en esta base tenemos los resultados de la riqueza de especies del estrato arbóreo que obtuve en 15 sitios de muestreo que establecía a lo largo del río donde estamos trabajando allá en Oaxaca. Bueno, de uno de los ríos. Y las variables de distancia, que es la distancia del origen del río, es en la columna C. La humedad en el suelo, que es en la columna B. Y pH. pH del suelo también. Entonces, ahorita lo que vamos a ver va a ser correlaciones y análisis, modelos lineales, para ver cómo se están relacionando estas variables de distancia, humedad del suelo y el pH con la riqueza de especies. Bueno, para las correlaciones nada más con la distancia. ¿Cómo van? Ya, listo. ¿Listo? Ok. Entonces, les mencionaba que vamos a ocupar la función core. Pero no he creado los objetos. Como podemos, bueno, cuando hacemos correlaciones son entre dos variables. Bueno, es que en este caso no se pueden llamar dependientes de una de otra, pero son dos variables. Cuando queremos ver la asociación entre dos variables, si queremos ver la asociación entre una variable con otras, que sean más de dos variables, se hacen modelos lineales generalizados. Entonces, en este caso, vamos a crear un objeto que se llame riqueza, donde vamos a tener los valores de la riqueza de especies que están, yo no me acuerdo, base 3, para ver los nombres. Esta base ya les había mencionado de la función names. Aquí tenemos riqueza. Hay un cajón que se llama riqueza, que es donde están los valores de riqueza. Entonces, del objeto base 3, quiero que los valores de riqueza me los ponga en el objeto riqueza. Y ya les había dicho que vamos a trabajar en este caso con la distancia. O ustedes si quieren trabajar con otra, pues también lo pueden realizar. Nada más creen el objeto. Distancia. En el objeto de distancia quiero que asigne los valores de distancia. Y ahora sí, para aplicar la función correlación, únicamente le decimos que a riqueza con distancia, coma distancia, y vamos a utilizar el argumento method. Este argumento, ¿manda? ¿Riqueza y distancia las escribimos ya con minúsculas o en mayúsculas? Como tú quieras, como tú quieras. Nada más hay que crear dos objetos, uno que están en la base de datos base 3, y otro objeto que tenga los valores de distancia que están en base 3. Bueno, en mi caso. Sí, lo estoy haciendo igual, solo que me había confundido que cuando le asignamos el objeto, después del signo de peso, había una pesos, había una R mayúscula y abajo cuando lo escribía me salía ya minúscula. Bueno, pero ¿ya te pudiste crear los objetos? Sí, así como tú, okay. Que cuando pusiste la correlación, riqueza, distancia, y ya están en minúsculas. Y dije, no. Oye, ¿no tenemos que poner el core test? Hay otra, ahorita vamos a hacer nada más la correlación, nada más para que vean cómo los resultados que arroja, y sí, ya después vamos a aplicar la función correlación, bueno, core.test. Que con esa función vamos a probar si esa relación que estamos observando es significativa o no. Bueno,
si hay diferencias, si la relación es significativa. Entonces, ¿todos van hasta aquí? Aquí nada más le vamos a decir que el método va a ser el de Pearson. No, no va entre paréntesis, ¿o sí? Permítanme que tengo dudas con mal argumento. No, va entre comillas. Yo lo puse entre paréntesis, va entre comillas. Ya también les había hablado de la función de signo de interrogación, que es para obtener ayuda de alguna función que no sepamos cuáles son sus argumentos, cómo fue calculada. En este caso yo no me acordaba si Pearson, si el método se tenía que escribir entre paréntesis o con signos, entre comillas, perdón. Y bueno, ya utilicé la función de ayuda. Y acá abajo viene cómo se usa. La variable X, la Y. Y bueno, otros argumentos. Y en method, aquí vienen los que tienen la función de core, que son el Pearson, Kendall y Spearman. Kendall y Spearman son las alternativas no paramétricas de la correlación de Pearson. ¿Todos van hasta aquí? Les Sí. debió control enter y les debió de haber arrojado este resultado, que es el valor de la R de Pearson. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues bueno, es un valor negativo y entonces nos quiere decir que hay una asociación negativa entre las variables, que conforme aumenta la distancia al sitio de origen del río, disminuye la riqueza. ¿Puedes repetir eso último? El valor de R de Pearson, que es este que obtuvimos aquí abajo, que nos muestra en el panel de la consola, es negativo y que hay que la asociación entre las variables es negativa, es decir, entre la riqueza y la distancia hay una asociación negativa y que conforme aumenta la distancia, disminuye la riqueza. Si fuera un Eso de valor que positivo, es eso de que, ajá, perdón, no, no, continúa. si fuera un valor positivo, esto nos querría decir que conforme aumenta la distancia, aumenta la riqueza de especies. A ver, se los voy a poner aquí en un gráfico. Como tuvimos un valor negativo de correlación, y las correlaciones son relaciones lineales siempre, quiere decir que conforme aumenta la riqueza de especies, aquí me estoy escribiendo, conforme aumenta la distancia, disminuye la riqueza. Aquí tenemos una R de Pearson igual a menos 0.6737 y bueno, lo que sigue. Si hubiéramos obtenido un valor de R de Pearson positivo, la asociación entre las variables sería de este tipo. Pero en nuestro caso, como obtuvimos un valor negativo en el valor de R de Pearson, la relación se grafica de esta forma. Pero hasta este momento, pues bueno, ya lo mencionaba Aldair, solo tuvimos un valor de correlación. Estamos probando si esta relación es significativa o no. ¿Por qué tenemos que hacer una prueba para determinar si esta relación es significativa o no? Puede ser que nuestra población se conforma por estos puntitos, estos valores, y nosotros de manera aleatoria muestramos esta población y esta y esta.
Entonces puede ser que cuando nosotros hagamos un análisis de correlación, nos salga una relación positiva en este caso. Pero esto no quiere decir que estas variables, que fuera riqueza con distancia, es una correlación significativa. ¿Por qué? Por lo que podemos ver aquí, puede ser que las asociaciones entre estas variables, pues no es significativa. ¿Sí me di a entender con esto último? Entonces, para determinar si hay una asociación significativa estadísticamente, tenemos que realizar una prueba estadística. Para realizar la prueba, vamos a utilizar la función core.test y vamos a copiar los mismos argumentos que teníamos en la función de correlación. Y control enter. ¿Cómo van? ¿Pudieron obtener estos resultados? Lo estoy escribiendo. Uh-huh. Sí, sí, salió. Sí, ok. Bueno, entonces lo que observamos en el panel de la consola es el valor del estadístico de T. Se hizo una prueba de T para determinar si hay una asociación. Si nuestra R es significativa estadísticamente, los grados de libertad, el valor de P, que podemos observar que es menos de 0.05, en nuestro caso nos salió un valor de P de 0.005, y al final el valor de la correlación, que es el mismo que obtuvimos cuando aplicamos la función de core, ¿no? Entonces vemos que el valor de R de Pearson es de menos 0.67, que es esto mismo que obtuvimos aquí, y que es una relación significativa. Es decir, que nuestras variables pues no tienen una distribución aleatoria, sino que están asociando de una manera, en nuestro caso, negativa. Es decir, que conforme aumenta la distancia al origen del río, disminuye la riqueza de especies. Entonces podemos pasar a la prueba no paramétrica. La correlación. La alternativa no paramétrica de la correlación. Igual, bueno, nada más para que vean el dato, pues vamos a ocupar la misma función. Aquí en método, ya se los había mencionado, que tiene la opción de Kendall o de Spearman. Vamos a utilizar la de Spearman. Spearman, entonces ponemos el nombre de Spearman y le damos control enter. Y observamos que igual nos arroja un valor de R, bueno, de correlación, que en este caso es la R de Spearman. Y si aplicamos la prueba de significancia, que es igual con la función core.test. Ay, permítanme. Aquí le cambiamos a Spearman. ¿Qué pasa aquí? Ok, aquí están los valores. Aquí, bueno, es un mensaje de alarma solamente porque no puede calcular bien el valor de P. No le hagamos caso a esto. Y pues bueno, igual aquí el valor del estadístico, que en este caso fue una S, el valor de P, que es de 0.02, que es menor a 0.05, quiere decir que hay diferencias, bueno, que nuestra correlación fue estadísticamente significativa,
y el valor de la R de Spearman, que es este, de menos 0.5657, que es el mismo que obtuvimos con la función de core. ¿Todos lograron obtener ese resultado? Sí. Ok. Bueno, pues entonces ya aquí verían cómo obtener los valores de correlación, que es la asociación entre dos variables, con un estadístico paramétrico y uno no paramétrico. Y si no tienen dudas, pues podemos pasar a los modelos lineales generalizados. Como ya les explicaba hace un rato, con los modelos lo que vamos a tratar de evaluar no es solo si hay una asociación entre dos variables que consideramos cada una independiente. En la correlación las variables son independientes. Vemos que hay una asociación, pero no determinamos si una determina la otra. Bueno, entonces quedamos que son modelos lineales o regresión lineal. Tanto la correlación como los modelos lineales o la regresión lineal nos muestran asociaciones entre las variables siempre que éstas sean, pues como su nombre lo indica, una línea. No, no podemos determinar asociaciones de otro tipo, como estas, porque no nos va a dar ningún resultado. Nos va a decir que no hay una relación lineal, pero puede ser que sí la haya, ¿no? Hay otros estadísticos para probar relaciones que no son lineales. Pero si queremos probar una relación lineal, podemos utilizar tanto la correlación como los modelos lineales. Cuando utilizamos los modelos lineales, ya podemos sugerir dependencia de una variable con respecto a otra. Y podemos ocupar además no solo un descriptor o una variable independiente, sino que pueden ser más variables que nos pueden explicar la variable dependiente. Entonces, para esto vamos a ocupar la función LM, que son los modelos lineales. Hoy otra vez ya me está fallando. Bueno, les voy a escribir a oscuras. Los modelos lineales, déjenme ver. Entonces, LM. Y veíamos que, bueno, en mi caso, pero ya cerré otra vez. Vamos a abrirlo. Clase. La variable que yo quiero, que va a ser mi variable dependiente, es la riqueza, y quiero evaluar si la riqueza depende de la distancia y la humedad en este caso. Entonces ya habíamos creado objeto que se llama riqueza, el objeto que se llama distancia, y ahora vamos a crear el objeto que se llama humedad. Que va a ser de la base 3, que es donde está toda la información. Quiero que abra el cajón de humedad del suelo y quiero que lo asigne al objeto humedad. Control Enter y bueno, ya debemos de obtener aquí un objeto humedad. Aquí en el panel de ambiente. Entonces, para ocupar esta función nos va a pedir argumento, la variable dependiente, que es la riqueza, el objeto riqueza. Ya habíamos ocupado este símbolo, que nos indica o le quiere decir a R que la riqueza depende de, y ahora le vamos a dar los argumentos de cuáles variables queremos evaluar, que van a ser la distancia. Y si queremos agregar otra variable, le vamos a dar el símbolo más, y en mi caso, humedad. Entonces le damos control enter. Y aquí están los resultados. ¿Se acuerdan que ya habíamos ocupado la función summary, que era un resumen de los resultados de otra función? No me acuerdo si ya... No, según yo sí ya lo habíamos ocupado. Pero bueno, para que otra vez funcione la función summary necesitamos un objeto. Entonces vamos a crear un objeto con los resultados de LM. Que se llame... Y entonces ahora sí vamos a ocupar la
función sumario o resumen de los resultados que están en modelo 1. No lo activé. Y obtenemos esto que está en el panel de la consola. Creo que aquí lo que nos va a arrojar resultados ya nos va a hablar no solo si hay una asociación entre las variables, sino de que, en qué medida la distancia está afectando a la riqueza. ¿Y esto dónde lo vemos? En este cuadro, que son los coeficientes. El intercepto corresponde a la beta 0. Sí, se acordarán de sus clases. Beta 0 era la ordenada al origen. Esto es beta 0. Que bueno, es lo mismo que tenemos acá arriba también. Bueno, es lo mismo que nos arrojó en el primer resultado cuando evaluamos el modelo de riqueza. Depende de la distancia más la humedad. En este caso nada más estamos evaluando un parámetro, una variable de independencia que es la distancia, pero bueno, es lo mismo. Y este es beta 1, que es la pendiente. Entonces este valor es el que nos va a decir en qué medida la distancia está afectando a la riqueza. Aquí tenemos la riqueza y la distancia. Y nos quiere decir que conforme aumenta una unidad en la distancia, disminuye en menos 0.3893 el valor de la riqueza. Entonces ya con estos resultados podemos ver en qué medida la distancia está afectando a la riqueza de las especies. Y como podemos observar en esta parte, ay Dios, el valor de P o la significancia que tiene el efecto de la distancia en la riqueza es significativo. Esto quiere decir que, pues bueno, hay esta asociación negativa que estamos, esta relación negativa que estamos observando aquí es significativa. ¿Hasta aquí les quedó alguna duda? Ahora ponlo con las dos variables para que se vea, ¿no? Porque creo que lo hicieron con las dos. Ahí está. Ese. Aquí está. El intercepto es el valor de beta. Y este es el efecto que pueden tener tanto la distancia como la humedad. Ahora, aquí ¿qué pasó? Podemos ver que ni la distancia ni la humedad tuvieron un efecto en la riqueza de especies. ¿Y esto a qué creen que se deba? Bueno, se los voy a decir. Porque lo que estamos evaluando aquí... 3 años después. Lo que estamos evaluando... Aquí está, en distancia, lo que ustedes hicieron fue evaluar además la humedad. Lo que ustedes le están pidiendo o que están analizando con este comando
no solo va a ser el efecto de la distancia, como lo hicimos en este último. Evaluamos la asociación entre la riqueza con la distancia. Aquí lo que está evaluándoles es este modelo, la distancia más la humedad determinan la riqueza. Y entonces lo que nos está diciendo este modelo es que la suma o la interacción, estas dos variables no están afectando a la riqueza de especies. La distancia más la humedad, el modelo en sí, no está afectando directamente a la riqueza de especies. Ahora, por ejemplo, en lugar de poner riqueza a distancia, pues solo pon riqueza a humedad. Más para ver, ¿no? Igual está muy fácil aquí cambiar. Sí. Y acá está ¿Para qué? la fórmula. La riqueza depende de la humedad. Y estos son los resultados que obtuvimos. Ay, déjenme les quito esto. Y aquí otra vez podemos observar que por sí sola la humedad parece que no parece, determina la riqueza de especies. Pero el modelo en conjunto, es decir, la riqueza más la humedad, no determina la riqueza de especies. Esto al final tiene que ver con el número de parámetros que ustedes ocupan, bueno, no generalmente. Cuando ustedes utilizan una mayor cantidad de parámetros, las pruebas estadísticas, bueno, las diferencias suelen reducirse. Y entonces al final, luego también se desarrollaron un grupo de estadísticos para evaluar, cuando ustedes tienen una gran cantidad de parámetros, por ejemplo aquí, más humedad, supongan ustedes que ya creamos el objeto pH, más pH. Hay un conjunto de estadísticas. Aquí no vi, por ejemplo, perdón, es que no vi cuando dice la humedad, cuando te dice que es la, ay, ya me varié. La beta 1, ¿no? La pendiente. No, cuando te dice, espérate. Acá te salía cuánto Ya vi. ¿Sí? Bueno, hay un conjunto de funciones que también están aquí en R que nos ayudan a determinar si hay asociación. Bueno, si considerando múltiples modelos, aquí me equivoqué, ¿qué le puse distancia? Prueban modelos de manera independiente, es decir, prueban riqueza con distancia. ¿Cuál es el valor que obtuvo de P, si es significativa o no? Y otro criterio que se llama el AIC, que tiene que ver con la parsimonía del modelo. Y entonces al final contrasta diferentes modelos y nos dice ya al final cuál modelo es el mejor, considerando tanto la parsimonía como la significancia y el efecto de las variables independientes en la dependiente. Y ya en la siguiente clase vamos a ver los análisis multivariados.